Un saludo cordial a todas las personas que nos ven a través de este medio y muy en especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de Cajamarca, al cual le tenemos mucho aprecio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Mateo capítulo 18 desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a dividirlo en 4 partes. La primera, el versículo 1, la pregunta de los discípulos, del versículo 2 al 6, la lección objetiva que vemos allí, del 7 al 10 la advertencia y del 11 al 14 sobre la parábola. Comenzamos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que motivó a los discípulos a hacer esta pregunta? Tal vez la experiencia de Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, o tal vez el milagro del pez, del impuesto del templo. ¿Qué es lo que motivó a ellos? Quizás se sentían un poco apartados, tal vez vieron que había cierto favoritismo de parte de Jesús con Pedro y con Jacobo y con Juan, descuidándolo a ellos. Claro, por supuesto, elogiamos la actitud de fe de los demás discípulos en la palabra que habían creído sobre el reino y que ellos estarían en él, pero no es espiritual buscar posición y grandeza, como dice Romanos capítulo 12, versículo 10 y el versículo 16. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y el verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, asociándoos con los humildes, no buscar posición y grandeza. La segunda parte, vemos ahí, dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Aquí vemos una lección objetiva que está dando el Señor Jesucristo. El niño es una ilustración de grandeza que el Señor Jesucristo está empleando. El honor procede de la humildad. Debemos descender ante Dios antes que Él pueda elevarnos, como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Todos los grandes santos han sido humildes, aun cuando los niños no son sin pecado y perfectos, sí tienen las características que deberían estar en la vida de cada cristiano, ¿no? Los niños se dejan enseñar, los niños son sencillos en sus deseos, tienen actitudes de expectación y dependen de sus padres para suplir sus necesidades. Claro, por supuesto, la única manera en que uno puede convertirse en un niño es naciendo de nuevo, como dice el libro de Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vemos acá la advertencia. ¿Por quién? Por estos pequeños, por los niños. Jesús quiere decir que no solamente se está refiriendo a los niños, sino también a los creyentes, a los que han creído en el Señor Jesucristo, que los trata como hijitos. Cuando nosotros vemos el libro de Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Manifiesta, hijitos. El verso 12 dice igual, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El verso 18 dice igual: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hijitos, nuevamente. En el verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Nuevamente, hijitos. En el capítulo 3, versículo 7 de Primera de Juan, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. En el capítulo 4, versículo 4, dice también lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Y el capítulo 5, versículo 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es trágico cuando somos la causa de que otro creyente tropiece, como dice Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y Primera de Corintios 8, del 1 al 13. No hay que hacer caer al hermano. Cristo no está diciendo que literalmente nos cortemos la mano o de una forma literal, no está diciendo eso. Porque los pecados no proceden de la mano, ni del pie, ni de los ojos, proceden del corazón. Lo que nos está queriendo decir acá es que nosotros peleemos con nuestros pecados de una manera drástica, muy fuerte, muy dura. Así como un doctor cuando lucha de una manera dura contra un cáncer. Así nosotros debemos, lo que nos está diciendo es luchar contra los pecados que nos asedian de una manera drástica, sin estar jugando con el pecado, sin estar dilatando con él. Debemos encarar nuestros pecados con sinceridad, confesarnos y olvidarnos de ellos. Ahora, Mateo capítulo 18, verso 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99? Y va por las montañas, los montes, a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mire el verso 11 que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora comparamos nosotros con el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Notamos la similitud, pero hay una diferencia. En el libro de Mateo ya no está la palabra buscar. Cristo está hablando aquí entonces de los niños, de los versículos anteriores. Aunque perdidos, estos niños, después de llegar a la edad adulta, a la edad de responsabilidad, tal vez estos niños que aprendieron la palabra del Señor desde pequeños ya no sean proclives como las demás personas a descarriarse. Pero todavía el buen pastor debe salvarlos. Deben creer en el Señor Jesucristo. Él da varias razones por las cuales los niños son importantes. Son ejemplos de verdadera grandeza, como dice en el versículo 4. Representan a Cristo, como dice el verso 5. Los ángeles lo representan ante el Padre. Cristo quiere salvarlos, como dice en el verso 11. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y es la voluntad del Padre que sean salvos. Es peligroso que los padres o los adultos que rodean a los niños sean la causa de que los niños tropiecen o se pierdan o hierren el camino de la salvación. Es importante dar un buen ejemplo en el hogar. Muchos padres descarriados, con mente perversa, con mente mundana, tendrán mucho que responder en el día del juicio por estos niños. Por eso es importante que nuestros pequeños desde niños conozcan, tengan el conocimiento de la palabra de Dios y sean llevados en el camino, hacia el camino de la salvación,
predicándoles de Cristo, que puedan creer en Él y recibir a Cristo en su corazón. Espero que haya sido de bendición este corto estudio y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Dios los bendiga.